Empezáramos también con una pequeña oración antes de abrir las escrituras. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy delante de ti, Señor, con toda esta debilidad, pero confiando en que el poder es tuyo, me presento hoy, Señor, como una vasija de barro solamente, pidiéndote, Señor y Dios amado, que puedas tú hoy usarme si es tu voluntad. Si tú me dejaras hoy, Señor, abrir tus escrituras, tu palabra y alumbrar nuestro entendimiento, Padre, primeramente a mí, que soy el más necesitado. Gracias, Señor, por tu amada iglesia que tú tienes extendida por todo el mundo, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú tienes ahí en Los Ángeles. Hoy te pido y te suplico, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos para que la semilla incorruptible de tu palabra nos dé vida y nos dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, pues siempre una bendición poder estar aquí en línea con ustedes compartiendo la palabra y siguiendo, hermanos, con ese tópico que veníamos viendo el viernes, creo fue 20 de noviembre. Quisiera seguir en ese mismo sentir de la palabra, de las vasijas llenas, vasijas de barro, obviamente, que somos nosotros, pero el llamado a ser llenas del tesoro que es el Señor. El, Nuestro versículo clave para esta palabra es el capítulo 4 de Segunda de Corintios, en el verso 7. Lo volvemos a leer, si la tiene a la mano la palabra, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un tesoro en vasos de barro. Quisiera iniciar también con una ilustración para poder entender un poquito más. La ilustración siempre arroja un poco más de entendimiento, de luz. Un maestro que buscaba una vasija para usar. En el estante había muchas vasijas había. ¿Cuál escogería? Se acerca al estante y la dorada, la de oro, le dice: soy brillante, soy hermosa, soy la mejor. Obviamente pensaba que iba a ser la escogida. Era la más hermosa, la que más brillaba, la más codiciada. Pero el maestro pasó de largo y vio una plateada. La plateada dice: soy de plata, mis líneas son agraciadas y mis diseños son únicos. Seguramente que soy la escogida. Pero el maestro pasa de largo y ve otra vasija de bronce. Ve la vasija de bronce que puede tener una buena oportunidad y dice: adornaré como nadie tu mesa. Mi brillo es como un espejo. No te arrepentirás si me tomas a mí. Pero pasa también de largo el maestro y llega donde está una vasija de cristal cortado. Y la vasija de cristal cortado le dice: mira mi hermosura y mira mi transparencia como ninguna. Pensó que ahora sí ella sería la escogida, pero no, el maestro sigue de largo y encuentra una vasija de madera fina, de madera exótica, y le dice: soy sólida, estoy pulida, estoy tallada y me puedes usar, pero solo para frutas o para dulces, no para el insípido pan. Pero ninguna de ellas fue escogida. Luego el maestro miró hacia abajo y vio una vasija de barro, una vasija simple, tan sencilla, tan arrumbada. Y esta vasija dijo: no tengo ninguna esperanza, no soy hermosa, no soy brillante, estoy quebrantada, no hay mérito en mí. Pero, oh sorpresa, que el maestro dice: esta es la que estaba buscando. La restauraré y la usaré. Yo no ocupo una vasija que se enorgullezca de sí misma, ni una de lujo para adorno. Yo necesito una llena de mi poder, sencilla y con mi fuerza en ella. La restauró, la purificó y la llenó. Y le dijo: ahora solo viértete como yo lo hice en ti. Esta ilustración nos enseña que el Señor no nos escogió porque tuviéramos ningún mérito o porque fuéramos más brillantes que los demás, sino para tomarnos en sus manos y para hacer de algo que no era algo que es, para quebrar el entendimiento de los entendidos, que escogió de lo más vil, de los más viles, de los más peores, bueno, en mi caso, simplemente. Y entender el propósito de por qué somos llamados a hacer una vasija, a contener el tesoro que es el Señor.
Ahí si me acompaña a Primera de Corintios, viendo una vasija que es un gran ejemplo para nosotros, para todos los creyentes, hermanos, porque era una vasija de barro, pero el Señor la tomó en sus manos. Estoy hablando del apóstol Pablo y Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23, esta vasija hablando. Y dice, porque yo recibí, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo recibí, y lo que recibí, dice el apóstol Pablo, lo he entregado. Y así, hermanos, como vasijas del Señor, si recibimos es para que eso que recibimos sea entregado. El Señor llenó una vasija con propósito. Cuando una vasija es llenada, un vaso, una olla, un cubo, etcétera, como se le diga en diferentes países, un vaso, se llena para usarlo. La vasija tiene que ser usada con algún propósito. El propósito es vaciarla, que entregue su contenido. Si no entrega su contenido, entonces no habrá cumplido el propósito de por qué fue diseñada como vasija. El agua quedará estancada, el agua quedará amojecida, el agua no servirá de nada. Tiene que ser llenada y tiene que ser vaciada constantemente. Muchos pedimos, lléname Señor, sí, lléname, pero para vaciarme, para cada día vaciarme y ser llenado nuevamente. Antes de que nosotros recibiéramos el Evangelio del Señor, éramos vasijas vanas, vasijas vacías, secas. Éramos recipientes de odio, recipientes de orgullo, de soberbia. Éramos recipientes de toda maldad. Estábamos llenos de todo, menos estábamos llenos del Señor. Pero el Señor tenía su plan para cada uno de nosotros y en su soberanía decidió escogernos porque éramos los más peores, éramos los más viles, como esa vasija del estante que andaba buscando el maestro, que no teníamos ningún brillo, no teníamos ninguna cualidad, nada de nosotros era bueno, pero Él decidió tomarnos así y llenarnos. Y en el capítulo 40 de Isaías, preparando, ¿verdad?, la vasija, el capítulo 40, y es el verso 2, solo del 2 al 4, habla al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, en lo vacío, a nuestro Dios. Pero una voz que clama en el desierto, preparando el camino, aunque haya vacío, aunque había vacío, pero la llenura del Señor. En el verso 4, todo valle se ha alzado. Antes de venir al Señor, nosotros teníamos en poco al Señor, en realidad, de oídas, de solamente por dichos, por tradiciones. Y nosotros éramos los altos, los montes. Él era para nosotros un valle. Él no formaba parte de nuestros planes. Él no estaba en nuestra vida ni en nuestros pensamientos. Quizás en una rutina religiosa. Pero cuando Él vino preparando el camino a nuestro corazón para llenar ese corazón, Soledad habla de vacío. Todo valle se ha alzado, pero ahora todo monte bájese. Si queremos ser llenados del Señor, Él está por encima de nosotros. Él es el monte. Nosotros somos ahora valles. Todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Pablo, hermanos, fue una vasija que el Señor llenó, pero él no se quedó con nada. Pablo es un buen ejemplo de lo que es una vasija en manos del Señor que se deja moldear y que se deja usar. Obviamente que debe de haber tenido todas sus luchas y todos sus defectos y errores como tenemos nosotros. Él llegó a decir, miserable de esta vasija, ¿quién la romperá? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vemos a Pablo entregado completamente en las manos del alfarero y él muchas veces dijo, imitadme a mí, miradme a mí, como yo al Señor. En 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo capítulo 4,
Vemos una vasija que ha cumplido su cometido, una vasija a punto ya de ser recogida, de haber cumplido su función, de ser llevada por el maestro. Y en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versos 6 al 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta vasija dio todo lo que el Señor, esta vasija no se quedó con nada. Y estas palabras, hermanos, si nos metemos en el contexto de cómo está hablando Pablo, encarcelado en esa prisión de la Mamertina ahí en Roma, él sabía que era el tiempo ya de ir con el Señor, que había cumplido su misión, que como cualquier vaso que es usado, un día ya no sirve, un día ya es su tiempo de que ya dio lo que tenía que dar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero el verso 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, una vasija terminando su misión. Y a mí, hermanos, me da, la verdad, tanta ternura el verso 13, Pablo ahí encarcelado y a punto de ser sacrificado y todavía preocupado por sus libros. El verso 13 le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Hermano, esto a mí me da tanta ternura. Pablo, que para él no había nada más que su Cristo. Para Pablo nada era importante, solo su Señor, solo su Cristo. Él vivía por su Cristo, se movía por su Cristo, esperaba en su Cristo. Solo Cristo era importante para él. Y de verdad que esta vasija nos debe de dar un gran ejemplo, porque fue de barro también. No fue de oro, fue de barro, pero el Señor lo tomó. Trae el capote, el abrigo, pues. Dice, trae el abrigo que dejé en casa de Carpo y los libros y mayormente los pergaminos. Qué ternura de verdad cuando yo leí esta porción, esta vasija ya desgastada por el uso, porque fue usada por el Señor y no preocupándose tanto por él, sino todavía estas cartas pastorales a Tito, a Timoteo, preocupado por la iglesia, todavía preocupado por los demás. Pero nosotros, hermanos, muchas veces preocupados por nosotros mismos y muy poco preocupados por los demás. Le preocupaba su libro, le preocupaba seguir leyendo la palabra, los pergaminos, vaciada ya completamente. El Señor a su lado. De verdad que es ejemplo de lo que es una vasija que se dispone para el Señor, ejemplo para nosotros. Y así como Pablo a lo largo de la historia de la iglesia, hermano, ha habido tantas vasijas que podría hoy mencionar: Spurgeon, Wycliffe, Savonarola, Jonathan Edwards. Fueron vasijas que se vaciaron, entregaron todo lo que Dios les dio, no se quedaron con nada, nada se llevaron. Ellos sabían para qué habían sido escogidos como recipientes, para que dentro de ellos fuera colocado el tesoro que es el Señor, pero no para que se quedaran con él, sino para que lo entregaran. Y por eso, como ellos se derramaron completamente de todo lo que el Señor les dio, por eso aún vamos todavía a esas fuentes, porque son fuentes derramadas. ¿Y cuántas veces no hemos por ahí buscado una predicación de Spurgeon, un libro de Wycliffe, de Jonathan Edwards, sus testimonios? Y de verdad que nos motiva, esas vasijas nos motivan, porque eran de barro como tú, eran de barro como yo, pero se dejaron usar, tenían tentaciones, eran sujetos a pasiones. Elías mismo fue sujeto a pasiones, pero se dejaron usar por el Señor. Tenían defectos, eran barro, pero lo único que tienen como mérito es que se pusieron en manos del Señor y nada era importante para ellos, solamente era el Señor. ¿Qué es importante para nosotros, hermanos? ¿De verdad es el Señor lo único y lo más importante? Si de verdad es así, tenemos esperanza de ser usados un día por el Señor de esa manera. Y entonces poderle decir, lléname, pero lléname ¿para qué?
para servirte, para cumplir el propósito de por qué fui llamado como una vasija llena de un tesoro. Poder hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ustedes por allá en Estados Unidos tienen un estado que se llama Kentucky y hay muchos cristianos que son así como Kentucky, que su receta es secreta. Están llenos, pero es solamente para ellos. Os piden llenura para ellos, no comparten la receta. No hablan del evangelio, no hablan de la palabra. No, eso es para mí. No seamos como esos cristianos que nos guardamos, hermano. Hay tanta necesidad, no solamente en Los Ángeles, en todas partes hay necesidad de Cristo. Y si nosotros callamos, guardamos la receta, mire, también corremos el riesgo de no recibir más, porque dando es como se recibe y podemos convertirnos en aguas estancadas, en religiosos. Nos conviene también vaciarnos, nos conviene dar. Un pozo de agua, cuando se cava profundo y brota el agua, si tú pasas mucho tiempo sin sacar el agua, el pozo se ciega, el pozo se tapa y no da más agua. Una vasija, hermano, usada por el Señor, debe de ser llenada y vaciada, llenada y vaciada, llenada y vaciada, pero siempre se llena debajo de la fuente. Y estar debajo de la fuente es el Señor, es obedecerlo. Que Él sea lo único importante para nosotros. Él está por encima de nosotros. Nosotros no estamos por encima de Él. Y esto es bien fácil en lo intelectual, en el pensamiento, pero en la práctica muchas veces no es así. No es así. Muchas veces la vasija es estorbo en lugar de cumplir su propósito. Desgraciadamente así pasa. Quizás allá no, pero por acá sí. La vasija, en vez de ser una vasija usada por el Señor, es una vasija que desgraciadamente muchas veces es usada por el mismo enemigo. La palabra del Señor dice en Lucas 8:16, si quiere no lo busque, yo se lo leo, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. La luz es el Señor. Y Él la ha encendido en nuestros corazones y somos nacidos de nuevo y somos cristianos. Pero muchas veces tapamos con la misma vasija. Nosotros mismos tapamos esa luz. Oh, amados hermanos, de mal testimonio está lleno toda la iglesia. Malos testimonios hay por todos lados. Yo creo, no sé allá, pero malos testimonios. Nosotros quizás muchas veces pudimos haber sido de mal testimonio para algún hermano. Pudimos ser una vasija tapando, cubriendo la luz, cuando lo que tenemos que hacer es ser puestos en el candelero para que el que entre vea la luz. Hay necesidad. Este mundo está en tinieblas. Los corazones de la gente impía están en tinieblas y ellos gimen dentro de sí por ver una luz, por ver una esperanza. Y tú y yo, Colosenses 1:27, ¿verdad? Tú y yo somos esa esperanza, pero si nosotros mismos tapamos esa luz, porque Cristo no es lo principal para nosotros, porque y este ritmo de vida que llevamos ahora tan comercial, tan mercantil, todo es rápido, comida rápida, todo rápido, y no nos deja un tiempo siquiera para meditar, pero poder entender el propósito del llamamiento, hermano, vasijas de barro, sin valor alguno. Lo que vale, lo que está dentro, sí es que está dentro, y si no está dentro, hermano, ¿de qué estaremos llenos? Los vasos de Dios, hermanos, son vasos de honra. Cuando es un vaso, una vasija tomada por Dios, desde el momento en que Dios la toma, es una vasija de honra. Y son para ser usados, pero no en deleites sin placeres mundanos o propósitos personales. Y ahí cada uno de nosotros, hermano, somos vasos de honra para ser usados por el Señor, no para deleitarnos. La palabra del Señor dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la causa del Señor, la ganará. ¿Qué es perder mi vida? No es mi voluntad, no es me gusta esto, me gusta aquello, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No es aquí quiero estar, aquí no quiero, es una pérdida total de nuestra propia voluntad para que la voluntad del Señor sea en nosotros. Si me acompaña tantito a Daniel, por favor.
Daniel capítulo 5, primero del verso al 1, voy a dar lectura, por favor, sígame con su vista ahí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Un rey sin propósito del Señor, con el propósito personal, y que pudo haber tenido un propósito para ser usado por el Señor, ya que tenía una historia, tenía un legado de un abuelo o bisabuelo que había sido quebrantado por el Señor y que había sido usado aún siendo babilonio, Nabucodonosor, después del quebranto usado por Dios. Pero su nieto o bisnieto ya no quiso ser una vasija del Señor, sino una vasija para su propio propósito, y usando los vasos del templo, los vasos del Señor. Había 1000 invitados. Era una fiesta en grande, pero una fiesta pagana adorando los ídolos. Y desgraciadamente, hermano, esto nos revela mucho el estado de la iglesia hoy, una iglesia en Babilonia, donde decimos que los líderes usan a las ovejas, pero no es así, no es solamente así. Ovejas usando a los hermanos. Mira, hace poco que yo compartía esta palabra por ahí en la iglesia, decía, muchas veces buscamos al hermano, hablando de vasos, de vasijas, al hermano mecánico, y le llevamos el auto para que no nos cobre. Buscamos el hermano tapicero para que nos arregle la sala, la recámara, no sé, para que no nos cobre. Usando los vasos del Señor, cuando si nosotros verdaderamente tenemos la llenura del Señor, buscamos, claro, a los vasos del Señor que tienen un oficio. Pero si yo a un impío le iba a pagar por la reparación de mi carro, no sé, $100, a mi hermano bien le puedo dar $120, pero buscamos, no, me iban a cobrar 100, voy con el hermano, quizás ni me cobre. Usando muchas veces los vasos del Señor, hermano. Desgraciadamente aquí pasa eso. Y mire, es más triste cuando el pastor, el líder, usando los vasos, usando a los hermanos para sus propósitos personales. ¿Sabe? Es triste, pero sucede. Buscando el oficio que le pueda traer un beneficio, y al cabo es hermano, y al cabo no me va a cobrar. Y eso lo digo solamente en la práctica cotidiana de nuestra vida diaria, pero esto es usado de manera eclesiástica también, de una manera tan terrible, que no se mira a las ovejas como vasijas de Dios, sino como vasijas mías, que yo pueda aprovecharme de alguna manera de ellos. Si es la iglesia babilónica, es lo que está sucediendo hoy, donde si me sirves, estás bien aquí y hasta te doy posición. Pero si tú no me sirves y si no estás de acuerdo conmigo, pues entonces búscate otro estante, porque eres una vasija que aquí no cabe. Desgraciadamente nos hemos apoderado del estante y pensamos que es nuestro. Y no es solamente, hermano, con los líderes, es entre los mismos hermanos que nos usamos muchas veces. Qué tristeza que no podamos entender que son vasos de honra, que mi hermano es un vaso de honra y que yo debo de tratarlo tal como un vaso del Señor, no como lo trató Belsasar, para satisfacer sus deleites, para hacer sus propias fiestas, para adorar a los ídolos. Y esto desgraciadamente pasa, y sé que pasa en todo el mundo, no solamente aquí en Michoacán, aquí en Uruapan, donde se ha visto una iglesia comercial, una iglesia con el propósito de sacarle una ventaja, como un negocio. Mire, hace un poco de tiempo iba yo a una reunión de pastores de todo el estado, se llama AMEMICH, Asociación de Ministros Evangélicos de Michoacán.
Y estando escuchando al líder, que es el líder de todos los pastores del estado, que estaba hablando y decía, tenemos el producto y hay quien necesita ese producto. Entonces, el producto es Cristo y el que necesita ese producto es el cliente. Viendo la iglesia del Señor como una empresa, como un negocio, usando los vasos. Es algo que puede uno decir, eso no puede pasar. Pasa, desgraciadamente pasa, porque estamos pasando el tiempo de la cautividad, hablando de lo que pasó el pueblo de Israel, los 70 años de cautividad, y hoy yo así discierno, hermano, no sé ustedes, pero yo discierno, hay un remanente, y el remanente es otra cosa, pero la iglesia en general, una iglesia cautiva en el religiosismo, una iglesia cautiva en la mercadotecnia, terrible, hermano, y es hasta tristeza y vergonzoso a veces hablar de eso, pero se tiene que hablar, usando los vasos para deleites personales. Ahí en el verso 5 dice, en aquella misma hora, este rey vano, este rey vacío, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. A la presencia del Señor, hermano, todo monte se derrite, aunque sean reyes, príncipes. Ante la presencia del Señor no hay quien resista. Pero este hombre nunca tuvo en cuenta a Dios. Nunca tuvo en cuenta como su abuelo o su bisabuelo buscar al Señor. Esto es la iglesia en Babilonia. Mira el verso 7. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios, mire, pero ¿de dónde eran sabios? De Babilonia, y adivinos, no profetas, adivinos, magos, no líderes, magos, caldeos. Cualquiera que lea esta escritura, ahora la escritura era una escritura de Dios. En lo encalado de la pared, el dedo de Dios estaba escribiendo, el Espíritu del Señor. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. El que puede interpretar, ¿eh? La iglesia mercantil. Tú me das, yo te doy. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Pero mire lo que dice, no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Porque la iglesia babilónica, la iglesia que está en Babilonia está ciega. No puede entender la escritura. Lee y no entiende. Y su interpretación es adivinación y su interpretación es incorrecta. No sabe leer. La iglesia que hoy está en Babilonia, la escritura la tuerce, la distorsiona para su propio beneficio. Gracias a Dios por el remanente. Gracias a Dios porque todavía hay hombres como Pablo que saben su llamado, vasijas hasta desgastarse para ser usadas por él. Pero el sentir de la iglesia en lo general hoy, no entienden la escritura. Yo he escuchado unas interpretaciones que de verdad que mejor da risa en vez de dar coraje, cómo agarran la escritura y la sacan de contexto, de tal manera que quieren que diga la escritura lo que ellos digan, pero en realidad no la pueden leer, la están adivinando. Son magos, son caldeos, son babilónicos. Gracias a Dios que todavía hay un remanente y ese remanente es Daniel. Ese remanente no estaba ahí, mire, en esa fiesta, en esa orgía. Daniel no estaba ahí. Era una fiesta pagana, bebían vino, había amantes, había mujeres concubinas, había juerga, había una orgía. Pero había una vasija que no estaba ahí. Hoy, hermano, acá, no sé por allá, pero acá la iglesia se ha vuelto tan libertina, diciendo que hay libertad en Cristo, donde los hermanos, los cristianos, se van a la fiesta y dicen que van a testificar. Daniel no estaba ahí para testificar, hermano. Eso es una mentira, eso es una concupiscencia del mismo corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas. Voy a ir para testificarle a mi familia, como ellos sí vienen acá, yo también tengo que ir allá.
Nunca vas a testificar, hermano, hermana, de esa manera. Más bien vas a avergonzar. Más testificas alejándote de esos lugares, de esas fiestas que no son para nada fiestas de honra, sino abominación para Dios. Oh, amado hermano, quizás esta palabra es dura y es difícil de asimilar, pero esta es la palabra de Dios. Una vasija se aparta. Una vasija que es usada por el Señor se aparta para el Señor y no se mete donde se mete Belsasar. Aunque hayan llamado 1000, faltaba uno. Quizás nomás había 999, porque también Daniel era un príncipe. Pero nadie pudo leer la escritura. Nadie entendía la escritura, porque eran babilonios. La iglesia hoy es babilónica en muchos aspectos, en muchas áreas. De verdad, la iglesia evangélica, no estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia evangélica en muchas áreas, muchas cosas, es una iglesia babilónica. Estoy diciendo de la iglesia en general, pero hay un remanente y yo no hablo así del remanente. Mis respetos para el remanente. He conocido el remanente del Señor y es mi clamor siempre que me permita ser parte de ese remanente. Esa es mi súplica ante el Señor. Quiero ser parte, Señor, de ese remanente. En el verso 13, entonces Daniel fue traído. Mire, la reina le dice, hay un hombre, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Tiene inteligencia, tiene sabiduría. Nabucodonosor, tu padre, lo hizo jefe sobre los magos, los astrólogos, y por tanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia. Y dice, él se llama Daniel, aunque tu padre le puso Belsasar. ¿Y cuántos años llevaba él en Babilonia? Y nunca fue babilónico. Por eso nunca le volvieron ya a llamar Belsasar, porque la reina dice, es Daniel. Él nunca se identificó con Babilonia y tenía años en Babilonia. Eso es un ejemplo para nosotros también, hermano, que aunque la iglesia esté en Babilonia, mantenernos al margen de todo eso y no adoptar el nombre de Babilonia, Belsasar. Entonces Daniel fue traído, dice, delante del rey. Y dijo el rey, perdón, le dijo el rey a Daniel, ¿eres tú? Mire cómo no le dice, ¿eres Belsasar? No, le dice, tú eres aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. ¿Eres tú Daniel? Él no había perdido su identidad, hermanos. Cuando nosotros sabemos que somos vasijas del Señor, no perdemos nuestra identidad. Nosotros sabemos para qué fuimos llamados. Él nunca se llenó de todo lo que había en Babilonia. Él oraba 3 veces al día, él buscaba al Señor, él se llenaba del Señor, no importaba dónde estuviera. Estaba en un lugar pagano, pero nunca adoptó las costumbres paganas. Nunca se arrodilló ante los ídolos de Babilonia. Siempre ante su Dios. No nos arrodillemos, hermano, este gigante comercial que hay hoy, esta llamada sociedad y todo este ritmo acelerado, que podamos de verdad guardar nuestro corazón como una vasija, como un recipiente para ser llenado del Señor. Le dice el rey, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora, dice, fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, no, ni van a poder, porque en Babilonia no se puede, tienes que estar lleno del Señor, la vasija tiene que estar llena del Señor, llena de aceite para que haya luz. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Mire, Lolo viene, eso es Babilonia, el comercio, el me das, el te lo compro. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Él supo leer la escritura. Dios es celoso con sus vasijas. Dios te cela. Dice la palabra que el Espíritu te anhela y te cela.
El Señor quiere que seamos llenos solamente de Él. Él tenía un abuelo que había sido lleno del Señor, una vasija que por el quebranto fue lleno del Señor, pero él no quiso seguir ese ejemplo. El verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón y has sabido todo esto, es que él lo sabía, pero no has humillado tu corazón. O sea, Belsasar decidió no ser una vasija del Señor. ¿Pudo haber sido una vasija del Señor? Sí, pudo haber sido una vasija del Señor, pero se convirtió en un rey vano, un rey vacío, un rey sin valor. Sino que contra el Señor del cielo, mire, te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó Mené, Tekel, Uparsin, y la interpretación, ¿verdad? Contó Dios tu reino. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado vano, falto, vacío. Una vasija que no valía nada, que no servía para nada. Tu reino, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y en la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. ¿Qué diferencia, hermano? Una vasija del Señor, quizás por ahí olvidada y arrumbada, pero llena del Señor. Y una vasija que estaba muy en lo alto, pero desde allá donde estaba de alto, de allá fue derribada, porque nunca quiso ser llenada por el Señor. Dios es celoso con sus vasijas. Hay vasijas, hermanos, que Dios escogió, pero que nunca quisieron ser llenados por el Señor. Ellos amaron otras llenuras. Podemos seguir escudriñando la Biblia y podemos encontrar muchas vasijas, unas que se dejaron usar por Dios, que se dejaron llenar por Dios y nos sirven como ejemplo para seguir esas pisadas. Pero también otras vasijas que fueron desechadas porque nunca quisieron ser llenadas del Señor, y también nos sirven como ejemplo para no seguir esas pisadas, para no cometer los mismos errores. Y si quiere, le invito a Juan 13, por favor, para ver esta vasija que estaba tan cerca de la fuente, estaba tan cerca para ser llenada. Oh, hermanos, podemos estar tan cerca, pero tan vacíos. Que el Señor nos ayude, decía mi hermano Alex hace un rato. De verdad. Esta era una vasija que estaba cerquita de la fuente, cerquita. No sé, hermano, cuántos de nosotros estamos tan cerca en la apariencia, pero estamos tan lejos, tan vacíos. El 13:26, usted sabe de quién hablo. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y el verso 27 nos dice de quién se llenó. Dice: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más rápido, hazlo más pronto. Si podemos tener un ejemplo de una vasija que desechó la fuente, este es un vivo ejemplo, porque estaba cerca, estaba con él, era de los 12. Él fue escogido por el Señor. Tú y yo, hermano, fuimos escogidos por el Señor. Él nos llamó. Pero ¿de qué estamos llenos? Y no estoy diciendo que somos Judas, hermano. Estoy diciendo que debemos de aprender de estas vasijas también que fallaron, que usaron al Señor para sus propios propósitos, y que no vayamos a caer nosotros en algo como esto. Él estaba donde debía de estar, pero nunca se puso debajo para ser llenado. Qué triste su fin. El Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo más rápido. Ya tenía planes, ya tenía su pensamiento lleno del enemigo, y estaba comiendo de la mesa del Señor. No se puede comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, se hace una mezcla y se vuelve peor. En Hechos 5 encontramos otro ejemplo, hermano.
También vasijas que estaban llamadas por el Señor. En el capítulo 5 de Hechos, verso 1 al 6, cierto hombre, usted sabe toda esta historia, Ananías y Zafira, su mujer, que nadie les pidió nada, pero ellos queriendo ser tomados en cuenta, queriendo ser como esa vasija de oro que brillara, sustrajo del precio de la heredad que vendió, y también su mujer lo sabía, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Nadie se la estaba pidiendo. Pero como habían visto a Bernabé lo que había hecho, pero Bernabé lo había hecho por el Señor, pero ellos querían gloria, ellos querían ser admirados, ellos querían estar arriba, que los tomaran en cuenta, que los pusieran como líderes. Mire, hermanos, si hoy, usted sabe la historia de Ananías y de Zafira, usted lo ha leído. Ellos vendieron una casa o una parcela, no sé qué sería, pero vendieron una heredad, una propiedad. Y si la vendieron no sé, en $100,000, trajeron $50,000 a los pies de los apóstoles y les dijeron, todo el dinero de la heredad lo estamos dando. Hoy, si alguien hiciera esto en una iglesia, hermano, lo ponen de copastor. Si no es que lo ponen de pastor, hermano, y quitan al otro. No, hermano, usted aquí aporta mucho para la denominación, mire nomás todo lo que trajo. Pero mire, este es el ejemplo de lo que es la iglesia pura, la iglesia primitiva y cómo debe de ser. Y ahí el Señor pone una muestra de que Él sigue siendo santo, hermano, y de que Él no ha cambiado. Porque usted sabe lo que pasó con ellos, cómo murieron, por tratar de engañar al Señor. Al Señor no se le puede engañar. Hoy estamos viviendo una iglesia, hermano, tan religiosa, tan tradicional y tan babilónica, que el que más da es el más espiritual. Claro que es una medida muchas veces, hermano, pero cuando es genuino del corazón y sin buscar que lo exalten a uno. Y le dijo Pedro, dice el verso 3, le dijo Pedro, Ananías, mire, ¿por qué? Esta pregunta, hermano, esta pregunta ¿por qué? Es porque no había necesidad, Ananías. Tú estabas bajo de la fuente, Ananías. ¿Por qué entonces llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Si reteniéndotela se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Oh, hermano, que ese temor estuviera hoy vigente en la iglesia. De verdad, porque usted sabe quién sacó a los muertos, los cadáveres, los jóvenes, y yo creo que era un preámbulo también para que el Señor le estaba enseñando a los jóvenes cómo es, como Él quiere subir. Hoy, hermanos, si comparamos la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, sí, tradicional de hoy, la comparamos con esta iglesia primitiva, hermano, oh Dios, estaríamos totalmente descalificados de verdad. Dice que cayó y expiró y vino un gran temor. Oh, hermano, que haya un temor del Señor en la iglesia. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y lo mismo pasó también con su esposa, con Zafira, por ponerse de acuerdo, por dejar que los llenara Satanás. Ahora, recuerde, ellos estaban con la iglesia, ellos estaban en la congregación. Debían de ser llenados del Señor. Allí estaba la fuente. Pedro era una fuente. Los apóstoles eran una fuente. Todavía nosotros nos llenamos de ellos, ¿verdad? No de ellos, pero de lo que Dios les llenó a ellos. Todavía estamos llenándonos de ellos. Pero esta pregunta, valga la redundancia, ¿por qué? Le dice Pedro, ¿por qué? Hermano, yo no conozco tu vida, yo conozco la mía y sé mis defectos, errores, pecados y rebeliones, pero yo mismo cuando de repente quiero seguir mi propio pensamiento, mi propia voluntad, me hago esta pregunta y digo, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy bajo la fuente que es el Señor? ¿Por qué va a llenar Satanás? ¿Por qué, hermanos? Quizás porque hemos dejado de buscar la intimidad con Dios y Él ya no es la prioridad. Solamente nos hemos vuelto un tanto religiosos. Hermano, en la medida, amada hermana y hermano que me estás oyendo, en la medida que tú compartes del Señor, esa es la llenura que tienes del Señor. En la medida que tú le hablas a tu familia,
en la medida que tú le hablas al compañero de trabajo, en la medida que te vacías con tus amigos de lo que Dios ha puesto en tu corazón, esa es la medida de la llenura que tú tienes, hermano. Cada persona que se ha convertido, que ha venido a los pies de Cristo, hermano, da testimonio de que estás lleno. Recapitula en tu vida evangélica cristiana y dime, hermano, no me lo digas, pero piensa cuántos han venido al Señor por ti. ¿En cuántos te has vaciado? Entonces eres una vasija del Señor. Por sus frutos los conocerás. Yo no puedo decir que estoy lleno y no ha traído ni un alma a Cristo. Me decía un hermano que él era evangelista y le digo, hermano, ¿y cuántos has ganado para Cristo? Ni uno había ganado, pero él era evangelista porque le dieron el título. Por sus frutos se conoce, hermano. No puedo decir que estoy lleno, hermano, si de verdad no comparto, pero si me estoy derramando y si han venido a beber de esta vasija, no de mí, pero soy una vasija, entonces verdaderamente soy una vasija del Señor. Estas vasijas no quisieron ser llenas, hermano, pero no estamos hablando solamente de Zafira y de Ananías y de Judas, hermano, estamos hablando de ti. Es más, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de mí, hermano. Y el Señor me hace a mí esta pregunta y me dice, ¿por qué? Hermano, de verdad que cuando, no sé si les compartí la vez pasada, cuando 3 días no hubo nada, estaba vacío, no había nada para mí. Y la primera palabra que vino después de 3 días para mí, el Señor en Miqueas capítulo 6, ¿qué mal viste en mí? ¿Qué es lo que pido de ti? Que hagas misericordia, que ames justicia y que te humilles, que te pongas abajo de la fuente. Y quebrantó mi corazón y quebró mi corazón y dije, Señor, perdóname, perdóname. Pecados como estos, hermano, que hoy esto no es pecado. Esto que hizo Ananías y Zafira hoy no es pecado. Esto es una siembra abundante. Una grande aportación, lo vamos a poner en la lista de los hermanos más diezmadores. Y como hermanos nos hemos acostumbrado a lo religioso, sí, hermano, entonces yo voy a dar más para ganarle a ese hermano y que me ponga, porque esperamos la gloria de los hombres y no esperamos la gloria de Dios, porque no estamos llenos, hermano. Bueno, ustedes sí, bendito Dios. Otras vasijas, hermanos, amaron la pereza, mire, porque también esto puede traernos una vaciedad. Amaron la pereza, la comodidad. Hermano, te voy a preguntar, hermana, te voy a preguntar, porque esta pregunta me la hacía yo también. ¿Te levantas a las 3 de la mañana a ser lleno del Señor? Mira, a esa hora la fuente está ahí lista para llenarte. ¿Te levantas a las 4 de la mañana? Hermano, pero es que yo me tengo que ir a trabajar. Yo le digo una cosa, cuando yo me levanto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, me rinde más el sueño y me levanto, oro 1 hora o 45 minutos y el día lo siento más rico, lo siento más abundante. Pero bueno, hay vasijas que amaron la pereza, la comodidad, amaron su propia vida, amaron al mundo y se volvieron insensatas. Si usted conoce la historia de Mateo 25, solamente por darle una repasada, Mateo 25 le cuenta a las 10 vírgenes, unas prudentes. Dice que el reino de los cielos así es semejante a estas vírgenes que tomaron lámparas, verso 1 de Mateo 25. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero vamos a ver por qué unas fueron prudentes, usted lo sabe, pero volvemos a ver las insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, no llenaron sus vasijas. La lámpara la enciende el Señor. Ahora la llenura se busca. La llenura del Señor se busca. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas. Mire, todas se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y mire, esto es triste, se cerró la puerta. Ahora, no quiere decir, hermano, el aceite es tipo del Espíritu Santo, no quiere decir que las insensatas tenían poquito Espíritu Santo. Esta es la estructura de la parábola, que lo que nos quiere dar a entender, hermano, es la diligencia en la búsqueda de la llenura y tener la vasija llena de aceite. No quiere decir que unas tenían menos Espíritu Santo y otras tenían más, o sea, la estructura es así.
pero lo que quiere darnos a entender es una búsqueda constante. Aunque haya una debilidad, de repente cabeceamos y hasta nos dormimos, pero que haya una búsqueda constante de ser llenos del Señor. Porque esto, hermano, esto es triste. Se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, esto es triste, ¿no, hermano? Porque la Biblia, en esta parábola nos dice que eran vírgenes y tenían luz. Ahí lo dice. Entonces, lo triste, hermano, es que pudieron entrar y no entraron. Se cerró la puerta. Y lo más triste, hermano, todavía después oír la voz del amado, la voz del esposo decir, no te conozco. Pero yo estuve 25 años allí en la iglesia Casa del Rey. Bueno, no, mejor, en Oasis, Uruapan. No te conozco. No te conozco. Nunca viniste a ponerte bajo la fuente, nunca te dejaste llenar. Nunca te encontré en las madrugadas. Yo te estuve esperando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no llegabas. Hermano, quizás esta palabra es un poco dura, ¿no? Quizás pueda provocar un poco de tristeza, pero mejor, hermano, mejor provocarte tristeza, de verdad. Mejor que seamos provocados a tristeza porque hay esperanza, porque todavía la puerta no se cierra, porque todavía no hemos escuchado esa triste frase que será para aquellos que no buscaron la llenura del Señor, no te conozco. El Señor quiere llenar siempre las vasijas. Él prometió dar su espíritu. La palabra de Dios dice que Él prometió dar su espíritu sin medida. Sin medida quiere decir abundantemente. La medida eres tú. La medida soy yo. Segunda de Reyes. ¿Sí estamos por ahí? Segunda de Reyes. En el capítulo de Segunda de Reyes, el capítulo es el 4. La medida es la vasija, hermano. Él prometió dar abundantemente de su Santo Espíritu, pero nosotros somos los que limitamos. Una mujer, dice, es capítulo 4 de Segunda de Reyes, el verso es el 1, del 1 al 6. Una mujer, y esa mujer usted sabe que es la iglesia, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo, mire, era temeroso de Jehová, pero han venido los acreedores para tomarse 2 hijos míos por siervos. No había dejado herencia, no había dejado casas, posesiones, pero era temeroso de Jehová. Es más, había dejado deuda. Sí, el finado había dejado deuda, pero era temeroso de Jehová. Y Eliseo le dijo, ¿qué hago contigo? Y declárame qué hay en tu casa. Y ella dijo, tu sierva no tiene nada, sino una vasija de aceite, hermano, con esa herencia que le podamos dejar a nuestros hijos. Puedes dejarle casas, puedes dejarles terrenos, carros, pero si no le dejas una fe, si no te vacías en tus hijos, hermano, si no nos vaciamos en nuestra familia. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, trae muchas vasijas. Mire, a veces creemos, hermano, que si le hablamos a alguien y no se convierte, ya no le debemos de hablar a los demás. Háblale a los demás. Hay muchas vasijas allí esperando. Están receptivas. Quizás muchas no van a querer, pero otras están receptivas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y esto es santidad, hermano. Cada vasija llena se aparta. Cada vasija que es llena del Señor está santificada, se pone aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y estos los hijos, hermanos, son los creyentes, la mujer es la iglesia. ¿A cuántos hemos traído para llenarlos, hermano? ¿A cuántos hemos traído para que sean llenos del Señor? Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, le dijo a un hijo de ella, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. La medida es la vasija, hermano. Esa es la medida.
También hay muchas vasijas rotas que aunque mire, vienen a la fuente, pero no pueden contener el aceite. Segunda de Reyes, ahí mismo, pero en el capítulo 13, hermano, y esto es para si hay una herida en nosotros, seamos prontamente restaurados, si hay amargura todavía, si resentimientos, heridas que venimos a veces arrastrando de generaciones, a veces desde hace 20 años, todavía no se me olvida lo que me hizo mi papá. Todavía no se me olvida cómo me hirió mi hermano y mantenemos un agujero ahí que no nos deja retener el aceite. Segunda de Reyes, capítulo 13, el verso 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, ya hablamos de esa vasija, y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este Joás era un hombre que se entregó a lo malo. Dice el verso 11, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados. Estoy leyendo el verso 11. De Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora es un hombre que se entregó al pecado, que se entregó a la maldad, pero ahora viene a la fuente, viene Eliseo. Eliseo era una fuente, era una vasija llena que Dios la puso para llenar. Y le dice, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ahora, Siria era enemigo acérrimo de Israel y había causado estragos en Israel. Y Siria representa, hermano, nuestros enemigos también, el pecado, la codicia, la avaricia, la maldad, la soberbia, el orgullo, la negligencia, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Y este hombre había sido entregado a eso, había sido entregado al pecado. Le volvió a decir, toma estas saetas, y golpeó solamente 3 veces. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y eso, ¿sabe qué representa, hermano? Pecados no derrotados en nuestra vida. Por eso no podemos ser llenados. Porque hay pecados que no han sido derrotados en nuestra vida. Y no porque no puedan ser derrotados, porque en Cristo es posible, pero nosotros mismos no hemos querido derrotarlos, complacemos con ellos. Muchas veces complacemos con los sirios, hermano. Desgraciadamente así pasa. Porque no es el Señor lo máximo en nuestra vida y lo único, sino que todavía es el Señor más yo. Sí, el Señor, pero también yo. Pecados ocultos, hermano, pecados enterrados, pecados que venimos arrastrando a veces desde años, que no nos dejan estar llenos del Señor. Agujeros en la vasija. Dios ha dado la llenura para vencer el pecado hasta consumirlo. Podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amarguras no confesadas a veces que traemos ahí contra alguien y no podemos ir y decirle, perdóname, yo todo este tiempo he estado amargado contra ti. A veces es un ser amado, a veces es alguien de la misma familia. Y por eso no estamos llenos, porque es un hoyo. Estamos rotos. Necesitamos la restauración. Dios nos ha dado ese poder para derrotar el pecado. Al rey Joás le faltó algo, hermano. Solamente golpeó 3 veces. El profeta le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, o sea, sigue golpeando contra ese pecado. No te detengas. Sigue golpeando, sigue luchando. Elías era una vasija usada por el Señor tremendamente, pero era sujeta a pasiones. Tenía debilidades y tenía tentaciones, pero él luchó hasta el final. Joás no. Joás se detuvo. No te detengas tú. Sigue golpeando contra el pecado para que estés restaurado. Seas una vasija que no se tire, una vasija que no está rota, una vasija que no tiene un agujero. Le faltó convicción y le faltó decisión.
El cristiano, amados hermanos, que no vive de convicciones, no tomará buenas decisiones. Escucha bien. Si no eres un cristiano de convicciones, fácilmente dejarás que te derrote Siria. Los sirios te invadirán. El pecado se enseñoreará de ti. Sigue pegando, sigue golpeando, aunque parezca que te tiene atrapado. No sé qué pecado será. Quizás ahí no hay, pero acá pasa. Quizás es pornografía. Quizás es un odio retenido. Quizás es una inmoralidad. Quizás un adulterio no confesado. Y por eso no puede ser llenado del Señor. Pero sabes, no es tanto por eso. Es porque has dejado de golpear. Has dejado de golpear la tierra. Sigue golpeando. Sigue golpeando. Y Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria sobre ese pecado. Un hoyo en la vasija no permite la llenura. Un hoyo en la vasija es querer a Dios y amar al mundo. Fíjate, eso es un hoyo en la vasija. Querer a Dios. Y puedes decir, lo quiero con todo mi corazón, pero también quiero lo del mundo con todo mi corazón. Hace poco yo daba una enseñanza ahí en la iglesia y decía la diferencia entre un cristiano y un impío. Hermano, ¿el cristiano peca o no peca? Dígame usted. Claro que peca. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un impío? El impío peca. Claro, lo sabemos. Fuimos impíos. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Mire, la diferencia es que el impío está en terreno de Satanás peleando contra Dios. Y el cristiano está en terreno de Dios peleando contra Satanás. Esa es la diferencia, amado hermano. Y si no haces de esto una convicción en tu vida, golpearás 3 veces y serás derrotado. ¿Sabes? Aquí dice la palabra, la escritura, que si hubiera golpeado 5 o 6 veces, no hubiera quedado ningún sirio. ¿Sabes lo que está pasando hoy en Siria? ¿Sabes las consecuencias, hermano, de un pecado retenido? ¿Sabes cómo está Siria hoy? ¿Has visto los niños bombardeados con armas químicas, la destrucción de las ciudades en Siria, la muerte, la maldad en Siria, el dictador en Siria? Y todo eso no hubiera sucedido si Joás, aquí lo dice la escritura, hermano, no lo digo yo, dice que no hubiera quedado ni un sirio. Pero hoy, ¿cómo está? El pecado, hermano, trae consecuencias generacionales. Golpea para que seas restaurado, restaurada, y para que seas lleno del Señor, para que retengas el aceite, bendito sea el Señor. Esta vasija que está rota, que tiene un hoyo, no puede entregar nada. Primero tiene que ser restaurado. Aquella mujer dijo, tu sierva no tiene nada más que una vasija. Si no tienes nada, recuerda que tienes una vasija. Esa vasija. Mira, Juan 19, ¿cuál es la verdadera vasija? Y aquí estoy concluyendo este mensaje en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija. Tenía lo único que debía tener y lo mejor que debía de tener. De ahí se llenaron las demás vasijas, hasta vendió aceite. De ahí sació su hambre. Ahí en el verso, desde el verso 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera. ¿Qué dijo? Tengo sed. Hermanos, si usted analiza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca pidió nada. Nunca pidió nada a nadie, hermano. Pero aquí, hermano, dice, tengo sed. ¿Qué es esto, hermano? Es una vasija derramándose completamente. Esta es la vasija de vasijas. Este es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó completamente hasta lo sumo y que es el ejemplo de ejemplos para nosotros, hermano. Vasijas de barro. Pero Él, tomando forma de vasija de barro, vino y nos dio ejemplo y se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, y se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz, y nunca pidió nada. Pero esa vez dijo, tengo sed. Y ahí había una vasija, mira. Allá había una vasija, pero ¿de qué estaba llena? De vinagre. ¿Sabes qué es el vinagre? Lo que queda de cuando se hace el vino, el sobrante
los residuos, las sobras, pues. Y dice que esta vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca y le dieron vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esto consumado es. Toda vasija puede ser ahora llena del Señor. Quizás antes teníamos vinagre, hoy no podemos tener vinagre, hermano. Hoy somos vasijas para ser llenas de vino. El vino, hermano, es tipo del Señor. Sí, Él es la uva que fue exprimida para dar alegría al Padre. Él es el vino nuevo. Y nosotros como vasijas no podemos estar llenos de vinagre. ¿Qué le damos al Señor? ¿Vinagre? Muchos de nosotros, amados hermanos, yo pues, le he dado vinagre. Muchas veces le he dado vinagre. Cuando yo fui llamado para ser una vasija llena del Señor, llena del renuevo, lleno del vino nuevo. Dice que Él, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Mire cómo Él se vació, se entregó voluntariamente. Él primero inclinó la cabeza y después murió. Ningún ser humano muere así. Ya cuando inclinó la cabeza es porque ya murió. Pero el Señor no. Él se entregó. Primero inclinó la cabeza y después murió. Ningún ser humano hace eso. Primero muere y la falta de vida en el cuerpo hace que caiga la cabeza. Entregándose voluntariamente y poniéndonos ejemplo de lo que debemos de ser. Vasijas llenas del Señor para ser vaciadas, para ser derramadas. Jesús entregó todo lo que tenía en esa cruz. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué estás llena, vasija? ¿De qué estás llena? ¿Qué le das a Jesús? ¿Qué le das a su iglesia, a su cuerpo, a las ovejas, a los perdidos? ¿Qué le das? Quiero retomar esa frase que dijo mi hermano Alex cuando estábamos platicando y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Le invito a que hagamos una oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por esta palabra que hoy, Señor, tú nos has compartido por medio de esta vasija inútil, Señor. Me declaro inútil e incompetente delante de tu presencia, Señor, porque solamente una vasija de barro soy, Señor amado y Padre Santo, y te pido perdón por todas las veces que te he dado vinagre. Perdóname por no cumplir el propósito por el cual fui llamado, Padre eterno, de ser una vasija al servicio tuyo. Perdóname por no, Señor, ponerme debajo de la fuente para ser llenado de ti, sino que muchas veces he sido llenado, Señor, de los placeres del mundo. Paso más tiempo viendo Netflix, viendo la televisión, que postrado delante de tu presencia, Señor. He deleitado mis ojos en vez de deleitarte a ti, Padre eterno. Perdóname en el nombre de Jesús. He buscado mi propia comodidad, Señor, y no he aprendido de ti, de las vasijas que tú llenaste como Pablo. Pablo nunca buscó su propia comodidad, sino buscó servirte. Oh Dios de gloria, perdónanos. Perdónanos y restáuranos, Señor, si hay una quebradura, si hay un agujero, si hay un hoyo en nosotros, Señor. Quita la amargura, el odio, el resentimiento, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Oh Dios de Israel, oh Dios de Israel. Acuérdate de tus vasijas, Señor. Acuérdate de tus hijos y de tus hijas. Oh Rey de toda gloria, que este mensaje no sea solamente un mensaje más, sino un consejo para mi vida. Que yo pueda dejar, Señor, el pecado. Que yo pueda apartarme de él, Padre, y ser lleno de tu presencia, oh Dios eterno. Oh Padre de los cielos, tú viniste a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y la misma vasija que es Pablo que tú escogiste dijo, yo soy el primero. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no pecamos y que no fallamos y que somos tan santos? Si orgullo y amargura hay en nuestro corazón, si resentimiento, enojo, ira, pleito y contienda nos abaten, oh Rey de gloria, acuérdate de tus vasijas, Señor, por el pacto que tú hiciste, Padre. Mira al pacto, oh Dios de Israel. Mira tus vasijas, Señor, tan débiles, pero en tus manos, oh precioso Dios, no podrás tú hacer como hace el alfarero.
No podrás tú desbaratarnos y hacernos de nuevo, Señor, oh Rey de Gloria. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Oh Padre de los cielos, en tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.